El doctor Piñero es un historiador, filólogo clásico español y escritor de distintas obras, además de distintas tesis. La verdad lo tenemos por primera vez aquí en la Escuela de Alejandría, lo cual nos parece un gran honor que haya dispuesto de su tiempo para este humilde cuerpo de hermanos y de alumnos que de verdad ya desde hace tiempo queríamos tener de verdad, bueno, esta grata presencia en la escuela. Aprovecho para mencionar que entre sus mejores tesis, y yo mismo he sido lector de varias de ellas, la del Jesús histórico, la cual es la que hoy viene a comentarnos el doctor. Bueno, en realidad me gustaría de una vez cederle la palabra, ya que tenemos a los hermanos y a los compañeros esperándonos de hace un rato, profesor. La sala es toda suya. ¿Sabes lo que voy a hacer? Veo que está aquí delante mi móvil. No, ya está apagado. Móvil, quiero decir, el celular, ya está apagado. Bueno, esto lo que tú quieras, ¿eh? Yo empiezo a hablar cuando a ti te parezca. No, profesor, la sala es toda suya. Adelante. Bueno, pues aquí en España pues se ha caído la tarde, pero el alma no se llena de tristeza, como pasa muchas veces. Al revés. Yo estoy muy alegre de estar con ustedes, agradezco mucho a la Escuela de Alejandría y a todo su entorno, ¿eh? Ya sabe también que en Chile hay un buen grupo que todos conocemos y que ha empujado también mucho y que es amigo de Joshua. Y saludo a todos muy cordialmente y vamos a ir ya directos porque el tiempo vuela. Yo quisiera decir una cosa, como nuestra charla es amistosa e informal, si vamos a estar más o menos una hora, ¿no? Más o menos. Si resulta que el tiempo se me pasa a mí volando, ustedes hacen el favor de avisarme cuando falten unos 20 minutos para la hora, de tal modo que no me pase. Y luego, pues dedicamos también unos minutos a preguntas. Bueno, la aproximación al Jesús histórico y la base de la charla de hoy, como has dicho muy bien, es el libro mío de ese título, Aproximación al Jesús histórico, que es un ensayo y que tiene dos partes. La primera y hasta ahora mismo lleva 4 ediciones en papel, y creo que una en electrónico, no está mal. Y dentro de poco aparece la segunda edición. Yo voy a seguir el ritmo de este libro de tal manera que podamos nosotros seguir perfectamente la charla lo más claro posible y si hay alguna dificultad, pues nos remitimos a este libro. Bueno, ¿cómo nos acercamos al Jesús histórico? Pues realmente este es un problema grueso. Yo diría que lo primero que hay que establecer es las fuentes. ¿Dónde abrevamos? ¿De qué ríos bebemos para llegar al Jesús histórico? Pues yo creo que bebemos de fuentes muy antiguas, que son fundamentalmente los evangelios. Y curiosamente, en contra de mucha gente, son los evangelios canónicos. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? He dicho, los evangelios. Ahora, no es tan sencillo. Hay algunos que dicen, ¿y por qué no los apócrifos? Los evangelios apócrifos no entran en cuestión de ninguna manera. Ningún historiador lo considera, salvo el evangelio de Tomás, en todo caso. Nada más y para confirmar. ¿Y por qué? Porque son muy legendarios, porque están escritos muy tardíamente y porque realmente los siglos no le han dado la sanción de credibilidad. Segunda cosa, como una vez que nos enfrentamos al texto nosotros nos tenemos que preguntar
si un análisis moderno nos permite afirmar la existencia del personaje que está detrás. Ya sabéis que yo soy un ferviente defensor de la existencia de Jesús, pero ferviente. Y que sabéis que mantengo una polémica fuerte con Richard Carrier, un prestigioso autor norteamericano, con el que no estoy de acuerdo, pero que de una manera educada y crítica mantenemos disparidades. No voy a gastar mucho tiempo. La existencia de Jesús, o sea, una vez que tenemos delante los evangelios, la existencia de Jesús a mí personalmente me parece, voy a dar la vuelta, no voy a empezar con todos los rollos de que textos y habló Flavio Josefo, no. Voy a meterme dentro de la piel de un judío del siglo I. Es posible que un judío del siglo I, con todo lo religioso que es, el 99,9%, siguiera a un Mesías que no fuera un hombre y que no hubiera existido. A mí eso me parece absolutamente imposible. Segundo argumento, metiéndonos también dentro de los judíos, cuando los judíos discutían con los judeocristianos, es decir, los judíos, llamémosle normativos, los usuales, y resulta que se dirigían a los cristianos y discrepaban de si Jesús era el Mesías o no, pues resulta que tenían encuentros muy duros. ¿No creéis que habría sido facilísimo para todos los judíos de la época decir, bueno, ¿para qué estamos discutiendo aquí si resulta que ese personaje no existió nunca? Eso es evidente que es un absurdo. Yo creo que esos son los argumentos principales y otro también es los evangelios son, digamos, infalsificables. Repito, infalsificables. Son un complejo tal de escrituras de muchas manos, de contradicciones, de que se ve, de tradiciones que van creciendo, de cómo unos se puntualizan unos a otros, que yo creo que ninguna mano que no fuera una inteligencia artificial que no existía en el siglo I podría de ningún modo, falsificar esos evangelios. Si yo digo, ese Jesús nunca existió, al mismo tiempo tengo que manifestar claramente que los evangelios son absolutamente míticos. A mí, como filólogo, me resulta muy difícil hacer esa afirmación. Yo no lo creo, yo no puedo hacerla. Me parece casi imposible. Casi imposible. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, vamos a aceptar que el personaje existió. Ahora nos enfrentamos a los textos básicos que hemos dicho que son los evangelios. Mi pregunta es, ¿cómo nos acercamos a los evangelios? Pues yo diría, sinceramente, no podemos acercarnos, pues, como nos dé la gana, como si nosotros fuéramos unos individuos que ya sabemos mucho del siglo I. De ningún modo. Nosotros nos tenemos que acercar a los evangelios como textos antiguos y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es aprender la lengua en la que están escritos los evangelios. Y dirá, bueno, está usted loco, o sea que ahora con todo el follón que tenemos vamos a aprender griego. Pues sí, tendríamos que aprender griego si nosotros quisiéramos realmente meternos dentro de los evangelios. Bueno, supongamos que ya sabemos griego. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos una sinopsis de los evangelios. Una sinopsis, ¿qué es eso? Pues sí es en griego un preverbio y una conjunción que significa con, y opsis, que está relacionado con oculus, ojo, en indoeuropeo es visión. Sinopsis significa visión en conjunto.
digamos, la gran ayuda para estudiar los evangelios es poner los 4 evangelios en 4 columnas. Y así vemos mucho más. Voy a poner un ejemplo que creo que lo entenderá todo el mundo y que es muy moderno. Si yo me encuentro, por ejemplo, con una manifestación del día anterior en la calle, pues, por ejemplo, en Chile o en Inglaterra, con el Brexit y todo esto, una manifestación, y los que son pro referéndum o no referéndum, los que son pro Brexit, empiezan a decir: a la manifestación de ayer fuimos 2 millones de personas, y otro dice: fuimos 20.000. Vale, ¿qué es lo que hago yo para ver quién tiene un poco de verdad? Y fíjate que fijaos que es un acontecimiento que ocurrió, como quien dice, ayer, no hace 2000 años. Pues yo me pondría diversas imágenes de televisión con diversas perspectivas y me pondría todos los periódicos del día siguiente. Por ejemplo, aquí en Madrid, o en España, o en Barcelona, bueno, en Chile me imagino, en Santiago de Chile será aproximadamente igual, y en Inglaterra no digamos, pues hay muchos periódicos importantes. En Madrid, desde luego, hay unos 7. Yo me pondría los 7 y empezaría a contrastar un periódico con otro, y uno con otro, y otro con uno. Y entonces empezaría a decir: anda, caramba, este exagera, este dice esto, este dice lo otro. Vamos a ver, ¿cuál es lo que es más verosímil? No se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Que existió la manifestación? Eso parece palpable, pero el número de personas no es posible más que, digamos, haciendo una media de los distintos periódicos. Pues algo parecido ocurre con la sinopsis de los evangelios. Yo me pongo el evangelio delante, y así el evangelio, que son las 4 columnas, las miro y empiezo a compararlas como si hoy día estuviera comparando las versiones de distintos periódicos sobre una manifestación. Bueno, ahí yo creo que podríamos llegar a una verdad, pero la verdad, sinceramente, en historia antigua, bueno, en historia en general, una verdad absoluta no existe. La verdad siempre es relativa. Existen hechos más o menos contrastables, hechos, pero ¿y su interpretación? Si yo, por ejemplo, veo a un individuo que se choca contra un árbol con un automóvil, el hecho es que veo a un individuo que se ha chocado contra un árbol con un auto. ¿Cuál es la interpretación? ¿Se suicidó? ¿Sufrió un accidente? ¿Se le reventó una rueda? Pues necesito instrumentos para contrastar esas interpretaciones, porque el hecho ya lo tengo ahí. El hombre se pegó un golpe tremendo contra el árbol y se murió. Pero a mí me interesa la interpretación. Entonces, como muchas veces no llegamos a un consenso, buscaré a los técnicos que discutan y luego formaré un consenso de técnicos. Estoy diciendo que la verdad en historia antigua, bueno, en historia en general, pero más en historia antigua, es una cuestión de consenso. Consenso entre los historiadores. Pongo un ejemplo que lo puse en mi libro Jesús y las mujeres, y que yo creo que lo he repetido en otros sitios. Hacia 1900, Theodor Mommsen escribió una historia de Roma. Fue un evento monumental. No solo fue un historiador maravilloso, sino que encima le dieron el premio Nobel de literatura. A partir de Mommsen, realmente, se formó la idea de que la historia de Roma había sido de esta y de esta y de esta y de esta manera. ¿Vale? ¿Y cuánto duró esa idea de Mommsen? Pues duró mientras una serie de investigadores se fueron sumando a la idea de Mommsen y vieron que la historia de Mommsen era
así. Pero vamos, pasan 50 años y de repente Ronald Syme, escrito Syme, S-Y-M, escribe un libro muy gordo sobre la República Romana, que es una parte de la historia de Roma. Anda, pero si dice lo contrario de lo que dice Mommsen, ahí hay una revolución. Hasta el momento en que aparece, en concreto, el libro de Ronald Syme sobre la República Romana, resulta que lo que se creía respecto a la historia romana era el consenso de los historiadores que se habían formado en torno al libro de Mommsen, la interpretación de Mommsen. Pero a partir de 1950 en adelante, al menos sobre la República Romana, se va formando un nuevo consenso. Y ese nuevo consenso es la verdad histórica. Y la verdad, entre comillas. ¿Entendéis? Entre comillas. Son los historiadores aquellos que han dicho que les parece que interpretar la historia de Roma debe ser así. Y cuanto más historiadores haya que tienen ese consenso, muchísimo mejor. Otro caso. Si yo pongo a dos historiadores en un globo aerostático a 30.000 metros de altura a ver la Tierra, uno está metido en una jaula y el otro está metido en un traje de buzo espacial. El primero ve la Tierra igual aparentemente que el otro, pero desgraciadamente la verá entre barrotes. Mientras que el otro historiador o el otro individuo que está en el globo aerostático a 30.000 pies de altura, 10.000 metros, pues lo ve sin barrotes. ¿Qué quiero decir esto? Pues que en lo posible el que se enfrenta a un hecho histórico, uno se intente quitar los barrotes que tiene delante de los ojos. ¿Y cuáles son esos barrotes que tiene delante de los ojos? Pues los constreñimientos de, digamos, la iglesia, el sistema, o la escuela, o en fin, o el grupo al que pertenece. Y segundo, lo que yo haría sería formarme un grupo con la mayoría de aquellos que se han quitado los barrotes de la cabeza. Bueno, pues eso es lo mismo que podemos hacer sobre Jesús, que es quitarnos, digamos, los barrotes, o si queréis, nos quitamos los ojos, las orejeras, todo lo posible, e intentamos una mirada limpia. ¿Es eso posible? Bueno, desgraciadamente no lo es. No es totalmente posible quitarse las orejeras. Pero algo podemos hacer. Y si resulta, otro caso, ¿no?, que la historia antigua pues es un inmenso puzzle, un rompecabezas, que yo no tengo las piezas ni el dibujo, pues veré mejor cómo voy a encajar las piezas si los que están conmigo son gente que se ha quitado, digamos, unas gafas oscuras de los ojos. Y entonces intentaré colocar las piezas de ese rompecabezas. Bueno, total, que no es tan fácil. No es tan fácil. Volvamos al caso ya de los evangelios. Los tenemos aquí, hemos aceptado que la persona existe, que esos son los textos, hemos rechazado los evangelios apócrifos porque no nos valen. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, enfocar una lectura de los evangelios? Pues como lo que nos interesa es la figura de Jesús, sus dichos y sus hechos, vamos a los libros y vemos en los libros, yo lo he recogido en Aproximación al Jesús histórico y en otro, que existen criterios para ver si un dicho o un hecho de Jesús es probablemente histórico o no lo es.
Y digo probablemente porque un buen historiador ha de ser humilde, modesto. Nunca dirá, golpe en la mesa, esto es la verdad. Y aquí no me la discute nadie. Eso no es posible. Eso no es posible. ¿Cuál es el primer criterio? Pues el primer criterio, vamos a decirlo claramente, es nadie se tira piedras a su tejado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo leo los evangelios y veo que aparentemente los evangelistas se están tirando piedras a su tejado, es que la piedra existe. Si el río suena, agua lleva. Es decir, algo ahí que es verdad. Pongo un ejemplo de política. Aquí, por ejemplo, en España tenemos 2 periódicos. Bueno, tenemos muchos, como decía antes, pero hay uno, por ejemplo, que es un adalid muy antiguo de la derecha política y es el ABC, y hay otro que es también relativamente antiguo, que es el adalid de la izquierda política. ¿Quién gobierna ahora aquí en España? Pues sobre todo la izquierda. Bueno, me voy al periódico, El País, y veo que están criticando durísimamente un dicho del doctor Sánchez, el ministro presidente de España. Pues digo, hombre, si lo critica nada menos que El País, que es muy pro Sánchez, y lo está criticando, eso tiene que ser verdad. Porque si esa crítica me viniera del periódico ABC, que es de derechas, tendría miedo de decir, hombre, este señor, como es enemigo del presidente de gobierno, pues si puede, le da todos los palos. No. ¿Entiende? No. No es posible que un periódico se tire piedras a su propio tejado. Aplicando el ejemplo a los evangelios. El evangelista está persuadido que Jesús casi es un ser divino y que es un Señor sin pecado. Y entonces te encuentras con que en los evangelios aparece el bautismo de Jesús. Te rascas así un poco la cabeza y dices, pero bueno, el bautismo, no dicen los mismos evangelios, no se daba para la remisión de los pecados. Eso lo dice claramente Marcos en el capítulo 1:6. Entonces, Jesús era un pecador. Dios me libre, diría Marcos, pero si yo pienso casi que es una entidad divina, ¿cómo va a ser un pecador? Bueno, entonces estaba haciendo teatro en el bautismo. Dios me libre, ¿cómo va a hacer teatro? Bueno, la interpretación varía, pero el hecho es seguro. Si tú no estuvieras, tú, Marcos, que eres el primero que lo recoges, absolutamente seguro de que el bautismo era un hecho absolutamente seguro también, tú jamás lo hubieras escrito en el Evangelio. Y ahora viene la interpretación. Luego ahí tendríamos, por un criterio que vamos a llamarle técnicamente criterio de dificultad. Nadie se tira piedras a su propio tejado. ¿Está claro? Por ejemplo, otro caso. Jesús tuvo hermanos. Vale. En la Iglesia Católica eso va en contra digamos, de la ortodoxia corriente y tal. Entre los evangélicos pues se hace menos problema, aunque ahora ya entre los católicos también se hace poco problema. Pero si en Marcos 6:3 y lo mismo en Mateo 10 y por ahí aparecen los hermanos de Jesús tranquilamente y aparecen en el Nuevo Testamento por lo menos 10 veces, sin ningún otro sentido, más que hermano de carne y sangre, porque eso es lo que significa adelphos en griego, hermano uterino. Pues entonces me estoy tirando como piedras, digamos, a mi propio tejado, y no tengo más remedio que aceptarlo. Lo que ya tenemos ahí, un criterio relativamente seguro, criterio de dificultad. Hay 10 criterios, pero yo no les voy a dar la data diciendo los 10 criterios.
ni tampoco explicándolos. Para eso tienen el libro Aproximación al Jesús histórico, que ahí hago un resumen y luego pongo los pros, los contras, que unos están por aquí, otros por allá, etc. Bueno, pues a ver, otro criterio. Pues el criterio que llaman técnicamente de múltiples testigos, es decir, múltiple atestiguación por diversos testigos. Si yo resulta que encuentro, por ejemplo, como diremos luego, el núcleo de la predicación es el reino de Dios y creo que el reino futuro, ¿vale? Y empiezo a mirar, anda, lo dicen no solo los evangelios, sino también otros escritores del cristianismo muy primitivo, quizás influidos por los evangelios, los dice Pablo además que escribió antes de los evangelios, aunque nombra poco el reino de Dios, pero lo nombra lo suficiente. Entonces, si yo veo que diversas fuentes, y puedo probar que esas fuentes son independientes entre sí, si puedo probarlo, me encontraría con que, por ejemplo, podría afirmar que el reino de Dios es el núcleo de la predicación de Jesús. Incluso aquí, uno de los pocos evangelios apócrifos que la mayoría de los investigadores aducen como prueba de la existencia de Jesús y de sus dichos, el evangelio de Tomás gnóstico, pues ese también habla del reino de Dios, aunque sea con otro sentido, pero habla. Es decir, que tenemos diversas pistas. Y no solamente, digamos, diversas pistas de fuentes distintas, sino que dentro de los evangelios pues aparecen parábolas en dichos del Señor, en peleas contra los fariseos, en acusaciones de los enemigos de Jesús, etc. Es decir, son diversas personas los que hablan. Ahí tenemos realmente un sistema que se llama múltiple atestiguación y que nos sirve para ver cómo realmente Jesús dijo tal cosa o no lo dijo. Bueno, una vez que nos situamos así, otra cosa que yo tendría que ver sería si tengo que analizar si el texto huele, digamos, a teología, el texto de los evangelios a teología posterior. Es decir, tengo que discernir si hay la mano de la Iglesia en ese texto evangélico o no la hay. Si huele a una teología clarísima que es probable que no sea la de Jesús, ciertamente es muy probable que sea una inserción de algún teólogo o cristiano primitivo o del mismo evangelista. Yo tendría que decir aquí algo que es muy discutido, y es que estoy hablando de que la mano de esa entidad que llamo la Iglesia primitiva pudo haber, digamos, introducido glosas en los evangelios. O más dificultoso todavía, y esto se discute, que muchos profetas cristianos primitivos que hablaban en nombre de Jesús, como ellos no decían, atención a esto, como ellos no decían, esto dice Jesús, sino simplemente habla como Jesús, simplemente sin añadir, esto dice Jesús. Habla como Jesús. Y uno piensa, por ejemplo, yo soy el pan de vida. Bueno, vamos a ver. Esto huele a teología posterior. ¿No sería algún profeta también cristiano primitivo que está aquí reflexionando sobre lo que Jesús dijo? O mejor, que él se siente como imbuido de digamos, del mismo espíritu de Jesús y que está hablando casi con la misma voz de Jesús. Pues esto es muy discutido.
pero es muy probable que también ocurra y lo tengo que tener en cuenta. Y por último, antes de ya meterme, pues ya casi llevamos media hora, ¿no, Joshua? Casi, o más, ¿no? Entonces, yo creo que voy a ir terminando esta parte metodológica que daría para un libro entero, diciendo, también es muy importante el estudio sociológico de la sociología del siglo I, de los personajes, de los campesinos, cómo se vivía en Galilea, cómo eran los individuos profetas, cómo eran los fanáticos, cuántas fuentes había, si había muchos impuestos o no, si el pueblo andaba oprimido. Es decir, todo lo que sea historia social también me vendrá muy bien para analizar los evangelios. Pues bien, si ahora he logrado decir que complejamente podemos utilizar una serie de criterios para, de algún modo, acercarnos al Jesús histórico, voy en lo que nos queda de tiempo y tú, Joshua, me pones el freno en el momento en que crees que me paso de la raya, pues voy a decir qué puntos, son en torno a 20 o 30 o quizás un poco más, qué puntos hay sobre la vida de Jesús, una vez que aceptamos, repito, que existió, que es el Jesús de Nazaret y no Jesucristo. Ya hablaremos otro día más digamos, lentamente sobre esta división. No es lo mismo Jesús de Nazaret que Jesucristo, puesto que Jesucristo es Jesús más el Cristo mental, teológico. No, hablo de Jesucristo. ¿Cuáles son? Perdón, hablo de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son los puntos en los que más o menos... Oh, vamos a ver, sigo yo. ¿Cuáles son esos puntos, repito la idea, que en los que hay un cierto consenso, que son 20 o 30, el número varía, en los que los historiadores están de acuerdo en pensar que puede ser, digamos, el esqueleto o la masa fundamental que se puede rellenar un poco de carne de lo que era la figura del Jesús histórico? Lo voy a decir. Primero, Jesús nació en la época de Herodes el Grande. Herodes el Grande, el malvado Herodes, el de la matanza de los inocentes, murió en el 4 antes de Cristo. Es decir, hay un consenso en que probabilísimamente tenemos una fecha equivocada. Jesús no nació en el año 1 de nuestra era, sino antes, porque Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Segundo, ¿dónde nació? Pues no lo sabemos. Unos evangelistas no dicen nada. Marcos y Juan. Y 2 evangelistas dicen que nació en Belén. Pero los evangelistas, Marcos y Juan, que hablan de que no saben dónde nació, indican en varios pasajes que al menos su patria es el lugar donde vivía su padre, o su lugar de crecimiento era Nazaret. ¿Cuál es el consenso? Pues el consenso es que probablemente, quizás, tal vez, es posible que la historia sustentada por Lucas y por Mateo de que Jesús nació en Belén sea un invento teológico fundado en Miqueas, en la profecía de Miqueas 5:1. Y tú, Belén de Efratá,
serás una de las grandes ciudades porque en ella saldrá el Mesías, etc. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Y en esto sí habría consenso, que Jesús nació en Galilea, y no nos equivocaremos, y que lo más probable es que creciera en Nazaret. O sea que he eliminado quizás lo de Belén, o casi seguro. Otro punto, 3 o 4. Jesús nació en una familia numerosa. Hay consenso, repito, incluso entre algunos católicos, profesores, exegetas, intérpretes católicos, en que Jesús tuvo hermanos y que Marcos 6.3, como dije antes, dice los nombres de 4 hermanos, pero no de las 2 hermanas. Y como él, Jesús, era uno de ellos, bueno, pues en total serían como mínimo 7 hermanos, cosa que era normal en la antigüedad porque el fallecimiento de los niños pequeños pues era numerosísimo, más del 50%. Se dice, los historiadores de Atenas, que para que Atenas, y en Israel sería más o menos lo mismo, para que Atenas en la época de Pericles, siglo IV a.C., mantuviera la población, una población estable, era necesario que cada mujer tuviera por lo menos 10 o 12 hijos, porque se le morían un montón. Bueno, entonces, era una familia numerosa, y que al menos uno o alguno más sobrevivió. Otro punto. 4. Jesús era de una familia profundamente religiosa. Se ve en los nombres de sus hermanos, se ve en su nombre propio, Joshua, ya todos, en fin, vosotros lo sabéis exactamente igual que yo, es Jesús es mi salvación, y todos sus hermanos, como Jacobo, un patriarca, o como Joseph, Joseto, pues resulta que todos esos tenían nombres de patriarcas de Israel o tenían nombres de lo que se llama teóforos, portadores de Dios. ¿Y eso quién lo pone? Pues normalmente en Israel en el siglo I, las familias muy religiosas. Vale. Punto 5 o 6, me da igual. ¿Cómo era la religión de Jesús? La religión de Jesús era profundamente judía. Jesús era un judío integral. Aquí sí que hay un consenso. Lo que no hay es un consenso en derivar las consecuencias. Por ejemplo, lo volveré a repetir, que Jesús no puede haberse comportado como un judío a carta cabal, pongamos un domingo de Ramos, y sobre esto volveremos, y un Jueves Santo instituir un culto que rompe absolutamente toda la idea del templo y la idea de la purificación judía de los pecados por medio de, digamos, los sacrificios. Bueno, para los judíos los pecados se perdonan internamente. Y los sacrificios en el templo son solamente una limpieza de la mácula de los pecados y de paso una limpieza también del pecador. Entonces, realmente podemos decir que si Jesús es profundamente judío y su religión es judía, ¿por qué? Pues porque su manera de exegizar, de interpretar la ley era judía, porque sus ideas se parecen a las de los fariseos, porque, como diremos luego, su predicación se ciñe a Israel, porque iba a las fiestas y al templo, porque iba con filacterias o por lo menos o con tefilín, y porque iba con orlas en los vestidos como un judío profundamente religioso, como se ve en la historia de la hemorroísa, la mujer de flujo de sangre, en Marcos 5. O sea, era profundamente judío. Yo lo único que insistiría aquí en que debemos sacar todas las consecuencias. Y ya ven ustedes
una consecuencia tremenda. Vayan diciendo por ahí a la mayoría de la gente que si Jesús fue profundamente judío, pues es difícil que fuera el fundador de otra religión. Probablemente alguno cogerá una estaca y te dará en la cabeza. Pero hay que sacar las consecuencias. Otra. Fue atraído profundamente por Juan Bautista. Esto ya lo dijimos antes. Y recibió el bautismo. ¿Qué podemos sacar de ahí? Que el marco mental de Jesús es el mismo que el de Juan Bautista. ¿Y por qué? Pues porque, sobre todo por el Evangelio de Juan, aunque no sea histórico en la mayor parte de los casos, parece de deducirse que Jesús estuvo meses con el Bautista. Meses. Es básico eso. Es básico que si uno está meses con un maestro, hasta que rompa con él o sin romper con él, forme su propio grupo, es evidente que albergue bastante las ideas del maestro. Bastante las ideas del maestro. Es claro. Es decir, que el marco mental de Jesús es también judío y es el mismo de Juan Bautista. A saber, ¿cuál? Pues digamos, su religión era profundamente judía y que había que convertirse porque el reino de Dios vendría enseguida y aquel que le pescara el reino de Dios no convertido, pues no se salvaría. Así de claro. Tomó motivos ideológicos de Juan Bautista y lo podéis ver comparando lo que se dice el principio de la predicación de Jesús en Marcos con la predicación de Juan Bautista. En Marcos hay menos, pero en Mateo y en Lucas hay más, y si cogéis papel y lápiz, tomáis papel y lápiz, pues podéis ver perfectamente cuáles son las diferencias o sobre todo las exactitudes. Afirmo que el marco intelectual de Juan Bautista y de Jesús al principio fue el mismo, lo cual no quiere decir que con el tiempo formara un grupo distinto. Otra cosa, vamos a ver. Jesús fundó un grupo. Ese grupo era de 12 discípulos. 12. No había mujeres. Hay consenso. Y hay consenso también en que Jesús le dio un contenido simbólico a ese grupo, a saber, las 12 tribus de Israel. Luego Jesús, fíjense qué importante, y esto tendríamos que desarrollarlo con el tiempo, es un teólogo de la restauración de Israel. A saber, Israel tendrá 12 tribus y con la mano de Dios dominará la tierra. Otra cosa. ¿Cómo se creía Jesús a sí mismo? ¿Se vio como hijo de Dios? ¿O cómo se vio Jesús? Pues probablemente se vio a sí mismo como profeta, anunciador del reino de Dios. Probablemente. Y si se creyó hijo de Dios, probabilísimamente era tal como lo entendían los judíos. Él era uno de ellos de su tiempo, a saber, un hijo de Dios como cualquier otro judío. ¿Se creyó el Hijo del Hombre? Problema tremendo. No lo sabemos y esto necesitaría una clase entera y prefiero apartarlo. Yo creo que lo fundamental es que Jesús se sintió el profeta anunciador de la inmediata venida del reino de Dios. Así lo creo. Y la pregunta aquí del millón es, ¿y se creyó a sí mismo un Mesías? En mi opinión, no hay consenso. Uno dice, los historiadores independientes, que Jesús jamás se creyó Mesías. Otros dicen rotundamente que sí se lo creyó. Y otros decimos que plausiblemente se lo creyó. Mesías significa rey de Israel,
al final de su vida. Al final de su vida. Y ahí lo dejó, sin meter demasiada, digamos, o sin poner demasiado énfasis en cuánto tiempo duró ese final. Bueno, ¿qué más? Jesús fue, sin duda, un buen orador. Atrajo a las multitudes. Era un hombre exagerado, exageradísimo. Y decía, oye, mira que si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo, que más vale llegar tuerto al reino de los cielos. ¿Quería decir con eso que tenía que arrancarse los pecadores los ojos? Pues de ningún modo, en una manera vívida de explicarse. Las gentes seguían a Jesús en masa, sin duda alguna. Otra cosa es si ese triunfo, digamos, aparente, duró mucho o poco. Aquí hay dudas, pero ciertamente al principio fue un éxito. Otro punto, yo ya he perdido el ritmo, pero estoy diciendo así de memoria, aunque están escritos en Jesús y las mujeres, pero bueno, yo no sé si he dicho 13, 14, 15, pero da igual. Otro punto. Jesús fue un exorcista y un sanador, sí, fue un curador, absolutamente seguro. No hay curadores en el siglo XXI, en el siglo XX no hay sanadores, no hay fenómenos psíquicos en los que el sanador tiene tal potencia que esa potencia psíquica actúa en el enfermo y lo sana en enfermedades que son parte de la psique, de la mente, del alma y parte del cuerpo. Yo creo que hasta los historiadores, digamos, más ranciamente apegados, digamos, a un escepticismo atroz, aceptan que Jesús fue un sanador y un exorcista. Iban juntos, La idea es que el demonio ciertamente era el causante de las enfermedades. Si tú expulsabas demonios, eras un sanador. Bueno, otra idea también. El núcleo de la predicación de Jesús es el reino de Dios. Eso está múltiplemente atestiguado por todos los evangelios y por todas partes. Ahora, ¿hay consenso en qué consistía el reino? No lo hay. Entre otras razones porque Jesús nunca lo explicó. ¿Cuál es la gran división entre los investigadores respecto al reino? Pues uno, dicen que el reino había empezado ya, estaba ya presente según Jesús. Y la mayoría de los independientes dicen, de ningún modo, el reino de Dios es futuro. Y los argumentos suelen ser, hay 10, 11 pasajes en los que es clarísimo que el reino de Dios es futuro, como por ejemplo el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, ¿no? Venga, es el futuro, ¿no? Y el presente ahí tiene muchos menos textos y se discute muchísimo. En mi idea, voy a poner otro ejemplo. Jesús, como digo, era un predicador muy potente. Vamos a suponer que un individuo, que también es un poco exagerado, que mira al cielo, lo ve todo oscuro y dice, ya está aquí la tormenta. Ya está aquí la tormenta, es mentira. Dirá el vecino de al lado, oye, pero si ni hay viento, ni ha caído ni una gota de agua. Bueno, hombre, entiéndeme, ya está aquí, es presente por futuro. Quiere decir que la tormenta viene. Es decir, en mi opinión y en la de muchos, ese consenso se podría, digamos, endulzar, porque no lo hay, pensando que algunos dichos de Jesús que dicen que el reino está presente ya, en el fondo, no son nada más que exageraciones hiperbólicas del estilo, ya está aquí la tormenta. Pero el reino era futuro. Otra idea. Jesús no fue un predicador universalista. Jesús predicó solo
a las ovejas de Israel. Jesús trató relativamente mal a los paganos. Cuando estuvo huyendo, en mi opinión, y curó a la hija de la sirofenicia, le llamó perra. Eso lo dice Marcos, clarísimamente, en el capítulo 7, 24 por ahí. Yo cito de memoria y más o menos puedo equivocarme en algún versículo o algo así. Pero no consta, por mucho que se diga, no consta que Jesús, con toda claridad, no consta que Jesús predicara a los paganos. No hay una predicación a los gentiles. Ahí yo creo que hay un relativo consenso solo, y que eso es sobre todo, digamos, una acción de la Iglesia posterior. De hecho, los actos o hechos de apóstoles, pues dicen que el inventor, entre comillas, de la predicación a los gentiles fue Pedro, y que él era un judío a carta cabal, y sin embargo el cielo le dijo que predicara a Jesús a los gentiles. Es decir, y Pedro dice, no, ni hablar, yo soy un judío. Y sin embargo lo hace. Es decir, que Hechos no piensa que Jesús fuera un predicador universalista. Otra idea. Jesús se dirigió especialmente a los pecadores. Eso es totalmente cierto. No porque él fuera un pecador, ni tampoco porque fuera un individuo que dijera, nada, barra libre. No, en absoluto, como lo diré ahora inmediatamente, sino porque estaba convencido de que el ser humano era capaz de convertirse y así alcanzar el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué sería la conversión? Pues probablemente la conversión sería en hacerse judío plenamente. Jesús, probablemente. Y si no, el que no se hiciera judío probablemente no entraría en el reino. Otra idea, vamos a ver. Jesús no fue solo el predicador de la paz, sino del juicio. Muchísimas veces se oye decir, oh, Jesús contrapuso a un Dios de paz, amoroso, espléndido, el perdón de los pecados. Mientras que Juan Bautista era un bárbaro que solo predicaba el hacha está puesta en la raíz y mira que ya verás tú como aquí viene Dios y nos castiga si no nos convertimos todos al infierno. Esa contraposición es falsa. Fíjense que diría que el 40% del Evangelio de Mateo, el más judío de todos, habla de condenación. Es que sí, Jesús fue un predicador no solo de la gracia, de la bondad de Dios, del Dios magnífico, sino fue un predicador del Dios justiciero que envía a la gente al infierno. Que no esté de moda, da igual. Yo no estoy pensando en el siglo XXI, estoy intentando meterme en la piel de un judío del siglo I. Insisto, Jesús fue un predicador del juicio, lo mismo que del amor y la misericordia de Dios. Es cierto que el Dios de Jesús parece un poquito más, y lo es, más benigno que de muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero eso era normal en el judaísmo de la época. El judaísmo de la época había evolucionado. Otra idea. Jesús tuvo muchas peleas. Peleas con sus colegas fariseos, probablemente. Pero no llegó la sangre al río. No se mataban entre ellos. La idea bien clara es que los judíos andan siempre discutiendo y más en cuestión de religión. Un dicho muy famoso entre ellos es: 2 judíos, 3 opiniones. Pero los judíos no se matan entre sí normalmente. Y los fariseos no se mataban entre sí y Jesús era fariseo. Entonces, ¿cómo se explica el capítulo 23
por ejemplo, de Mateo, con esas diatribas contra los fariseos tan tremendas? Pues evidentemente, porque, bueno, evidentemente, he dicho demasiado, plausiblemente, probablemente, ¿no? Está aquí la mano de Mateo que refleja la de la iglesia primitiva, por la cual realmente se está viendo cómo los seguidores de Jesús... Sí. Me avisas de que ya es la hora, ¿no? No, que se le había vuelto a ir la señal un momento. Entonces, sí, bueno, en realidad tendría los últimos 5 minutos, pero sí, adelante, adelante. Bien, o sea que lo que estoy diciendo, que no salía la sangre, que no llegaba la sangre al río. ¿Vale? Bien, por último, si me quedan 5 o 10 minutos, tengo que ser breve. ¿Cómo fue el final 5 de minutos, Jesús? sin problema. 5 o 10, ¿vale? No, concédeme 5. ¿Solo 5? A ver, 10, no hay ningún problema. Me encanta escucharlo, pero usted me lo pide. Vale. Ok, bueno, vamos a ver. Jesús no fue a Jerusalén para morir, sino para triunfar. Jesús es probable que tuviera una entrada, pero que fuera mucho más pequeña, que a lo mejor de 200 personas, que lo que pintan los evangelios. Jesús tuvo un problema con el templo, pero no podemos calificarlo tal como los evangelistas, como que al día siguiente Jesús estuvo allí tan tranquilo. Probablemente Jesús, o casi seguro, fue prendido por los romanos. Probablemente es falso que el prendimiento fuera por los judíos. Fue prendido por los romanos y ajusticiado por una ley romana. ¿Significa eso que los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús? Tampoco. Sino que pudieron, naturalmente, no los judíos. Ojo, que yo no quiero meter aquí tampoco la pata. Los jefes de los judíos, y solo los jefes de los judíos en Jerusalén, no el pueblo, ni mucho menos. Ahí no sabéis el daño que ha hecho el cristianismo a la entente cordial entre judaísmo y cristianismo, con este antisemitismo de decir que el pueblo gritaba caiga su sangre sobre nosotros y sobre sus hijos. Eso es imposible, imposible que lo dijera el pueblo. ¿Por qué murió Jesús? Como sedicioso contra el imperio. ¿Qué quiere decir sedicioso? No que Jesús fuera un Galileo armado, sino que Jesús instauraba o quería que Dios instaurara un reino de Dios en el que no cabía ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni ninguno de los grandes pontífices, sumos, sacerdotes como Anás y Caifás, etc. Y si un individuo le dice a Poncio Pilato, aquí hay un señor que dice que es, al menos al final de su vida, el rey de los judíos, Poncio Pilato le pone la mano encima y lo condena como un sedicioso. Son muy dudosas las historias del descendimiento. No hay ninguna duda previa en la muerte de Jesús. Por mucho que digan muchos que no son verdaderamente, creo, historiadores en profundidad, que la muerte de Jesús es dudoso, creo que hay un consenso que Jesús murió en la cruz. Y hay un cierto consenso en que el cristianismo nace como una teología para explicar ese problema de que Jesús murió en la cruz. Y por último, todos los relatos de apariciones y resurrecciones no pertenecen al consenso entre los historiadores, sino más bien los historiadores no confesionales suelen apartarlos de sus vidas de Jesús y lo dejan para aquellos que sean confesionales. Y nada más. Muchísimas gracias. Yo no sé si he estado 5 minutos o no, pero muchísimas gracias por aguantarme. Gracias de nuevo a la Escuela de Alejandría por haberme invitado. Gracias a otros invitados también, a los que ha hecho partícipe gentilmente la Escuela de esta charla. Y yo estoy aquí
para que me preguntéis lo que sea, a ver si sé responder. Bueno, aquí está. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Muchas ya veremos. gracias, profesor. Ok, muchas gracias, profesor Piñero, de verdad, un honor. Bueno, como de costumbre, mucha excelencia en sus exposiciones. Sí tenemos unas cuantas preguntas, así que poniéndolas en el orden de los dos primeros que van a participar, el primero sería la pregunta que dejó el compañero y hermano en el chat, fue Ronald Bonilla. No sé si mi hermano Ronald quiere hacerle la pregunta directamente al profesor. Adelante. Si no, con gusto yo les leo la pregunta. Ante todo, adelante, Ronald. Ante todo, agradecer al doctor Antonio Piñero y a todos los que están participando, y también agradecer a la Escuela de Alejandría por tratar de hacer este tipo de conferencias para que algunos tengamos acceso a participar de estas conferencias que son muy importantes y que ayudan al conocimiento. Mi pregunta sería para el doctor, el Jesús histórico, ¿de dónde aprendió el conocimiento para poder discrepar con los que él chocaba en su vida? Y a punto, ¿dónde aprendió, no? Exacto, exacto. Eso sería la pregunta, doctor. Bueno, pues realmente yo no lo sé, ni nadie lo sabe, ni lo sabían los contemporáneos, pero se puede aventurar una respuesta plausible. Plausible. Es lo mismo que si usted me pregunta, ¿dónde aprendió el rabino Hillel? Hillel, a ser uno de los grandes rabinos del judaísmo y a mantener conversaciones de altísimo nivel sobre la Biblia si era zapatero y se ganaba la vida. Pues plausiblemente, y entonces no había escuelas rabínicas, pues quitando horas del sueño, yendo a la sinagoga, teniendo un espíritu muy profundamente religioso. Imagínense cómo aprendió Mozart a los 3 años y ya sabía casi más música que su padre y tenía 3 o 4 años. Y nadie se lo enseñó, pero tenía el radar puesto. Jesús era un hombre muy religioso y tenía el radar puesto. Así que plausiblemente aprendió de sus, digamos, audiciones o lecturas y del contacto, por ejemplo, con su maestro Juan Bautista. Tenga en cuenta que probablemente a lo mejor estuvo meses allí, y allí, ¿de qué se hablaría? Pues de la Biblia. ¿De qué es lo que discute Jesús? Pues de lo que ha leído, de su Biblia. ¿Cuál es la Biblia? La Biblia hebrea, no la Biblia cristiana, ya sea escrita en hebreo o ya sea escrita en arameo. O sea que aunque yo no pueda responder a ciencia cierta, porque ellos mismos preguntaban, por ejemplo, en Lucas 4, ¿de dónde le viene? O también en Marcos 6, ¿no? Cuando le quieren despeñar, pero ¿de dónde le viene si este no ha estudiado? Pues como tanta gente que son inteligentísima y que tiene usted a su alrededor que nunca ha estudiado y nos dan a veces 1000 vueltas a los que nos pasamos la vida estudiando, con potentísimas intuiciones, con profundísima inteligencia, con una memoria tremenda y con, vamos, con una facilidad que son más que una esponja. ¿No le parece a usted que podría ser así? Excelente. Muchas gracias, Ronald, por tu pregunta. Hola. Adelante, hermano. Pregunta, hermano. Buenas tardes, muchas gracias. Disculpe, ¿quién está hablando? Disculpe. Sí, precisamente voy primero por eso. Soy Gabriel, ya, y pues muchas gracias por la invitación. Le hablo desde Bolivia, La Paz. Una consultita. Bueno, gracias. ¿Cuál sería? Me alegro mucho que desde Bolivia, porque
es una nación por mí muy querida, porque yo tuve antiguos compañeros en la universidad que eran bolivianos y sin embargo, pues he tenido pocos contactos, así que me alegro muchísimo de oír a un boliviano también. Bueno, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el mensaje diferente entre Juan el Bautista y el mismo Jesús? Y si Jesús también hablaba 3, 4 idiomas, de repente, por favor, quisiera éxito. Estamos al alcance de responder. Muchas gracias, doctor. Bueno, verá, un mensaje radicalmente diferente, yo creo que no existe entre Juan Bautista y Jesús, sino lo que hay son diferencias de intensidad. Es verdad que se ha hablado de los 3 proyectos de Jesús y que realmente el reino de Dios presente podría ser distinto en Jesús y en Juan Bautista, en mi opinión. En mi opinión, yo creo que en las líneas fundamentales no podemos establecer un mensaje diferente. Es decir, la fenomenología, la ciencia que estudia lo que se nos aparece, nos indica que esa pretendida diferencia entre Jesús y Juan Bautista prácticamente no existe. Repito, es de intensidad. Ahora, una vez establecido esto, hombre, sí hay, podría haber quizás alguna diferencia que tampoco lo ignoramos, ya que sabemos poquísimo del Bautista, pues lo mismo que podría existir parecidos y diferencias entre Juan Bautista y los esenios, y entre Juan Bautista y otros, pues en que Jesús probablemente era sanador y exorcista, y de Juan Bautista no se dice ningún milagro, que Jesús insiste más en el reino de Dios y Juan Bautista menos. Pero vamos, yo más no vería. ¿Y cuál era la segunda parte que no le oí bien de su pregunta? ¿Cuántos idiomas hablaba Jesús? Es verdad, sí, lo de los idiomas. Bueno, pues eso le pasa como a los judíos modernos. Si va a usted, por ejemplo, pues yo qué sé, a Tesalónica, o si va usted pues a Estambul o algo así, y se encuentra allí con que para su negocio un judío moderno, pues en Estambul, pues puede hablar 14 o 15 idiomas con tal de vender. Pero vamos, ¿qué es lo más probable? Pues mire, no hay un consenso, porque incluso hay algunos que dicen que que Jesús podría ser analfabeto, pero suponiendo que no lo fuera, y además los analfabetos también pueden hablar varios idiomas, yo creo que como Galileo tenía que hablar el idioma del imperio persa, restos ahí, que es el Galileo, digamos, del norte occidental, muy parecido al siríaco. Eso, bien. Segundo, es muy probable que se pudiera entender el hebreo. Es verdad que son primos hermanos, pero ya serían idiomas distintos. Tercero, es muy probable que se pudiera entender en griego y en latín, porque si era un menestral, es decir, un individuo que tenía un oficio y era un carpintero, hombre, pues en una ciudad pequeñita donde los evangelistas dicen que es su patria, pues ganaría poco y tendría que ir a Séforis y tendría que ir a Tiberíades y alrededor, y allí se hablaba griego y latín. Y yo creo que chapurrear griego y latín, desde luego, es claro. Es más, en el Evangelio de Juan hay 2 pasajes. Uno, al final, sobre todo cuando Andrés le dice, oye, que hay unos griegos que quieren hablar contigo. Hombre, se supone que Jesús podría hablar con ellos algo en griego, porque si no, no querrían hablar con él, a no ser que esos judíos se pudieran entender también en arameo. En fin, les llamaban helénicos, de lengua materna griega. Así que yo creo que Jesús probablemente, quizás, se podría defender en 4 idiomas. La lengua materna de Jesús era sin duda el arameo. Eso no me parece que se pueda dudar seriamente.
y que podría discutir en hebreo, pues casi seguro. Nada más. Gracias, profesor. El siguiente es el hermano William. Por favor, William, adelante, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, Jesús Francisco. Un saludo, profesor. Le tenía una pregunta en el mismo sentido de la idea de que Jesús era discípulo de Juan el Bautista, pero creo que la contestó en base a su criterio a los hermanos anteriores. Entonces voy a cambiarle la pregunta a ¿por qué cree usted, en su criterio, que el Evangelio de Tomás es una fuente confiable para lo que usted define como el Jesús histórico? No respondo directamente. Yo he podido dar la impresión de que es una fuente confiable. Yo no la creo confiable, más bien opino lo contrario. Y lo que opino es simplemente que es una fuente que vale para confirmar que tal dicho lo dijo Jesús. Pero eso no vale para todos, ¿eh? La discusión sobre el Evangelio de Tomás gnóstico, que se ha conservado parte en griego y en su totalidad, los 114 dichos en una traducción al copto en torno al 320, 340 o por ahí, pues resulta que confirma que ese dicho circulaba entre los cristianos, pero nada más. Si he dado la impresión de que yo soy un adicto al Evangelio de Tomás, pues tendría que corregirlo, ¿eh? Hombre, yo lo he editado con la traducción es de Fernando Bermejo, pero entra dentro de todos los evangelios editados de edad, y eso pues, lo he leído un montón de veces, y de hecho en el comentario que espero que salga con el tiempo al Nuevo Testamento, pues si podemos citaremos también donde una palabra de Jesús aparece como confirmación en el Evangelio gnóstico de Tomás. Pero vamos, yo creo, sinceramente le puedo decir que en líneas generales y no habiendo consenso, me apunto más a la tesis o hipótesis de que el Evangelio de Tomás depende de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y que realmente los reelabora gnósticamente. De esto podremos hablar en otro momento, pero no soy un defensor alto. Gracias, profesor. El siguiente en preguntar es Adrián. Adelante, Adrián, si estás en la sala. Sí, gracias. Saludos, profesor, desde México. Y pues en realidad la pregunta es en el sentido de su valoración justamente, ya que la anterior fue sobre el gnosticismo de Tomás, aunque quizá no tiene tanta relación, o quizá un poco nada más, pero sobre el gnosticismo valentiniano, a propósito también de la descripción que tiene Ireneo. En este sentido, ¿qué valoración histórica en un porcentaje usted podría dar a la información que nos comparte Ireneo? Sí tengo a la mano pues las obras, por supuesto los textos gnósticos que editó Entrota y los cristianismos derrotados, que también ya nos habla al respecto, pero así en esta oportunidad de preguntarle como tal, ¿cuál sería? Sí, bueno, pero como eso es un tema que probablemente trataremos, ¿no? Y más detenidamente, es un tema muy amplio, yo solamente querría decir es que tiene usted, le hago primero una pregunta, ¿tiene usted de la editorial Gredos los textos gnósticos que editó el profesor Montserrat? ¿Los tiene también? Sí, los dos tomos. Sí, los dos tomitos pequeños. Bueno, pues yo diría que, digamos, no hay un 100% de consenso, pero que aquello que se le achacaba a los heresiólogos, es decir, a los padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon, Hipólito de Roma, que hacían extractos de las obras de los gnósticos para luego criticarlas,
que esa, digamos, crítica a esos heresiólogos es errónea. Los manuscritos de Nag Hammadi nos confirman que sustancialmente lo que dijo Ireneo sobre la gnosis valentiniana es correcto, y yo lo defiendo en mis libros. ¿Cuánto y en qué tanto por ciento? Yo no puedo decir en historia antigua, pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo cuando digo que todo son hipótesis plausibles, pero vamos, yo diría que no, 80% sí. No quiero exagerar, ¿eh? Esto es una opinión personal. Muchas gracias. Gracias, Adrián. El siguiente es Carlos. Adelante, Carlos. Carlos Fontesa. Sí. Hola. Adelante. Hola, ¿qué tal? Desde Argentina. Un gusto, profesor. Un placer poder saludarlo y poder escucharlo. Igualmente, Carlos. Mi pregunta es que de Jesús, la historia que tenemos, como usted bien dice, es de los evangelios. Seguidores de Jesús. De Juan el Bautista, ¿quiénes escribieron? ¿También seguidores de Jesús? De Juan, sí, claro, evidentemente. No tenemos nada de Juan Bautista que sea relativamente contemporáneo de los discípulos. No tenemos nada. Es lo curioso, ¿eh? Solo lo que ponen los evangelios, pero ya veo por dónde puede atacar ahí. Por eso no se sabe nada si él hacía curaciones o esas cuestiones. Es decir, pues a la verdad yo no sabría responder al 100%, ¿eh? Pero diría sinceramente que si las hubiera hecho probablemente no les hubiera costado nada a los cristianos también, digamos, transcribir alguna. Aquí el problema, y yo creo que es lo que está señalando Carlos claramente, es que todos los testimonios de Juan Bautista provienen de seguidores de Jesús. Bueno, pues eso, alguien podría decir, todo es falso, pero yo diría que dándole la vuelta al criterio de dificultad, dado que la teología de la Iglesia hasta hoy considera a Jesús un único, y resulta que realmente los textos nos están poniendo en paralelo, y la crítica hace que Jesús sea un discípulo de Juan Bautista, todo eso que podamos nosotros sacarlo razonablemente de los evangelios, indica dos cosas. Una, que Jesús no era probablemente un unicum y que Jesús era muy respetuoso, eso está también en el Evangelio con Juan Bautista, continuamente, no ha nacido, ninguno de los nacidos de mujer es tan grande como el Bautista, ciertamente, eso es una palabra probablemente auténtica de Jesús. Bueno, pues resulta que ahí tenemos, digamos, una manera de ver cómo incluso los evangelistas pudieron darnos, quisiéranlo o no, materiales suficientes para que nosotros podamos sacar que a pesar de que lo que se dice sobre Juan Bautista está recogido por seguidores de Jesús, estos más o menos son formales y, digamos, se les puede, y confiables. Pero la dificultad sigue, ¿eh? Y yo creo que usted lo ha apuntado bien entre líneas, no lo ha dicho claro, pero suficientemente claro. Suficientemente claro. Y una última. ¿Usted cree que hubo un progreso en el conocimiento de Dios, de Jesús, desde un primer momento, cuando él se encuentra con Juan, hasta el último momento? ¿Fue progresando en el descubrimiento de Dios, Jesús? Eso entra dentro del elemento psicológico. Desde luego yo no lo podría demostrar
yo no lo podría demostrar fehacientemente, y mira que hay libros sobre la religión de Jesús, el Dios de Jesús, como el famoso de Jacques Schlosser, que además es un católico francés, ya murió, ¿no? Pero que es muy estimado también por los protestantes y tal. Pues yo diría que yo no me atrevería a meterme dentro de la progresión de Jesús. Yo creo que el Jesús castigador, que es lo que yo digo que la gente trata de borrar, ese Jesús castigador está lo mismo al principio que al final. Que el Jesús que se muestra con un látigo es también lo mismo que el Jesús del principio, que discutía agriamente, digamos, contra algunos fariseos y que condenaba a Corazín y a Betsaida y todo eso con el fuego eterno, aunque eso es al final de Galilea. Yo no me atrevería, no podría afirmar eso que usted dice, porque la historia antigua se basa en los biógrafos antiguos, y los biógrafos antiguos, biógrafos entre comillas, no se metían en problemas interiores. Es decir, nosotros no tenemos en las biografías de los grandes hombres de la antigüedad disquisiciones interiores. Así que todo lo que podamos decir de evolución de la mente, el interior de Jesús y todo eso, son meras hipótesis. Está bien. Muchas gracias, profesor, muy amable. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta van a ser las últimas tres. Hay alguien que tiene la mano levantada, pero no veo su nombre. Me gustaría que por favor active su micrófono. Adelante con tu pregunta, Patricio. Ya. Don Antonio, lo saludo. Le quería hacer un par de preguntas. La primera es, de toda su experiencia, todo lo que usted ha hecho en la vida, ¿qué lo motiva a dedicarle tanto tiempo a la persona de Jesús y a este momento en la historia? Esa es la primera. Y lo segundo es base a los ejemplos que usted daba de que las noticias en los países, en España, en Chile, van a tener algún grado de credibilidad dependiendo de quién nos narra la historia. Entonces, ¿qué tan creíble podrían ser todas sus apreciaciones? Las mías, sí, las mías personales. Sí, las suyas personales sobre Jesús, sabiendo de que usted no abriga una fe en él. Vale. Esas son mis preguntas. Desde Chile. La primera, el motivo personal, pues a la verdad yo no lo tenía al principio. Si yo lo he escrito en varios sitios y ya lo he dicho varias veces, la culpa, entre comillas, es de mi venerabilísimo maestro Luis Gil, que es muy mayor, con una mente lúcida, que yo considero un hombre genial. Es un filólogo, no tenéis más que entrar en internet. Luis Gil Fernández es un ponterto y es el que me llevó por ahí. Pues yo podría haber hecho lingüística y todo eso, pero luego me entusiasmó. Y luego me entusiasmó muchísimo, porque es que la filología puede, poniendo con mucho esfuerzo sus pies en tres patas del trípode, Atenas, Roma y Jerusalén, puede, como también lo dijo Luis Gil en alguna ocasión, responder a muchas de las cuestiones del hombre occidental. Y además, no cabe la menor duda que es interesantísimo el individuo como yo, que es filólogo y que se encuentra con que todos sus colegas se dedican a la lingüística y a la literatura y todo eso, y que siendo la literatura griega tan amplia, que no había nadie en la Universidad Civil que se dedicara al Nuevo Testamento, a mí me motivó muchísimo. Y yo creo que se encontró ahí un filón, y eso fue creciendo. Pero insisto en Luis Gil. Vamos, quiero echarle la culpa. Y segundo, ¿cuán creíble soy yo? Pues poco. Yo solo digo, pero sí. Quizás, tal vez, probablemente todo lo que diga a lo mejor es verdad, ¿no? Pero sí, un filólogo es escéptico. Sí, sabe cómo yo me he definido, ¿no? Pues un hombre filólogo, escéptico, racionalista y agnóstico. Hombre, ¿cómo voy a ser un tipo que voy diciendo, yo soy muy creíble y tal?
me tiraría piedras contra mi propio tejado. No, 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 no. Yo solo digo hipótesis plausibles. Ahora, eso sí, me encantaría que los demás tampoco afirmaran, ¿no? Así rotundamente. Esto es así. Bueno, yo soy creíble en tanto en cuanto formule hipótesis creíbles y plausibles. Gracias, don Antonio. Ahora, el hecho de que Juan el Bautista haya sido el maestro de Jesús es una hipótesis que no tiene mucha base tampoco histórica, ¿o no? No es que sea una base histórica, yo creo que hay un consenso en que lo podemos sacar, como lo he dicho, de los capítulos 3, 4, 3 al final y 4 del Evangelio de Juan. Es verdad que el Evangelio de Juan, en líneas generales, no se suele citar en la investigación como histórico, pero nadie es tan cabezota que no diga que Juan tiene destellos de historicidad. Pues claro que los tiene, y de ahí se puede sacar, sí, se puede sacar eso por el criterio de dificultad. Si la teología cristiana está empeñada en decir que Jesús es un unicum y sin embargo yo llego a base del análisis a pensar que Jesús estuvo un relativo tiempo con el Bautista, dado que los comienzos de la predicación son iguales, entonces yo creo que ya es bastante como para decir estuvo en su grupo durante un cierto tiempo, quizás meses, yo no lo sé, y bautizaba como Juan. Eso también lo dice el Evangelio de Juan. Y bautizaba como Juan Bautista. Es decir, que sí tenemos una cierta base histórica, aunque no muy rotunda. Gracias, Patricio. Gracias, doctor. Bueno, la última pregunta que la están haciendo en el chat, esta ya no creo que nos la había respondido a nosotros hace tiempo en la escuela, profesor Piñero, pero es cuándo va a salir el último tomo de su libro, Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Si ha habido algún retraso producto de la pandemia. Se refiere, es que yo tengo entre manos, digamos, el último libro, último, cuando va a salir es dentro de una semana o dos, que es la segunda parte de Aproximación al Jesús Histórico, que va por la 4ª edición. Y luego tengo pendiente el comentario al Nuevo Testamento que hemos hecho José Montserrat, Gonzalo Fontana, que es un catedrático de latín, pero que se ha dedicado casi toda su vida también al griego y al estudio del cristianismo primitivo. Hemos hecho un comentario que ya parece que está encarrilado. Ese es, digamos, el que está terminado, el que fue entregado a la editorial Trota en diciembre del 2018 y que ha ido dando tumbos y ha sido rechazado por 3 editoriales, no porque fuera mala la obra, sino porque era muy, muy gruesa. Bueno, pues eso yo espero que me parece ya plausible. Estoy esperando a que Trota me dé permiso. No quiero adelantarme a Trota. Trota tiene que ser la que diga cuando piensa publicarlo, que yo creo que lo va a publicar. Y cuando Trota lo diga, que espero que sea a lo largo del 2021, pues lo publicaremos pues a bombo y platillo, porque ya lleva 2 años terminado y está esperando. Y lo que usted dice de los Hechos Apócrifos, sí es verdad, es el 4º volumen de los Hechos Apócrifos que tengo que entregar en Navidades. Pero eso no tiene que ver nada, digamos, con este otro, porque los Hechos Apócrifos es una colección de 4 volúmenes que está en la Biblioteca de Autores Cristianos y que está en latín, en griego. Esas 2 se editan en latín y en griego, y luego tenemos textos en siríaco y en copto. Y esos se editan en traducción y en las notas. Pues bien, eso yo tengo que entregarlo a la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, en Navidades, y espero que se edite pronto, porque es el 4º volumen. Ya hemos publicado 3, pues el 4º cierra la edición y es fantástico. Así que yo espero, tengo también entregado un libro que son unas conversaciones sobre Pablo, que se entregó a una editorial que me publicó ya 5 conferencias. Vamos a ver, bueno, ya me saldrá el nombre, Lacónica, y que está esperando también la publicación. Es decir, que hay, así también puede salir el año que viene en Planeta, pues un libro
con Juan Eslava Galán, pero no sabemos a propósito de un viaje a Tierra Santa. Es decir, hay cosas que están hechas, pero la vida de las editoriales tiene que ir pausada, porque se juega en el dinero. Y económicamente, claro, pues tienen que mirar mucho lo que se publica, ¿no? Pero vamos, que tengo por lo menos 4 libros pendientes de publicación. 4. No está mal. No está nada mal, profesor. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues yo encantado. De verdad que, bueno, ha sido un honor y un placer escucharles, escuchar toda la información que ha podido darnos, de verdad, tan humildemente. Aprovecho también para mencionar que lo vamos a tener nuevamente al profesor Piñero, Dios mediante, aquí en la escuela, en este caso en una conferencia exclusiva, pero de eso estaremos avisando en breve. Y bueno, otras sorpresas que también se trae a la Escuela de Alejandría. Pero que de verdad, por hoy, bueno, más que satisfechos con su participación, profesor, con su exposición, y hacerle saber que de verdad, bueno, un fuerte abrazo desde aquí, desde las frías tierras de Escocia. Sí. Espero, Dios me permita, bueno, a mí personalmente me permita llegar a visitarlo y a conocerlo algún día allá en España, mientras esté bien, en lo posible. Sí, también es bienvenido aquí, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, yo me lo he pasado bien. Y ya lo ven ustedes, y eso es la característica, la suerte que yo tengo, que yo pues hablo como si estuviera hablando con amigos, ¿no?